Hola, buen día, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, hoy voy a trabajar un problemita de bioestadística también de la Universidad de Mendoza, del último parcial que les tomaron a los estudiantes de medicina. Esto es a pedido de que me han llegado un par de mensajes y correos solicitándome que les haga otro más aparte del que hice ayer, como para entender en esta parte lo que son los falsos positivos, los falsos negativos y todo eso, la sensibilidad del test y todas cosas importantes a la hora de definir un diagnóstico. El problema dice que se quiere evaluar la tira reactiva para el diagnóstico de la infección urinaria. Vamos a suponer que el cultivo de orina nunca falla a la hora de clasificar sanos y enfermos, es decir, que se toma como un patrón de referencia. Es decir, que es una muy buena, excelente prueba esto de la tira del reactivo. Bien, los resultados que se obtuvieron, dice, de las dos pruebas fueron los siguientes. Acá lo he simbolizado en el cuadro, dice el cultivo positivo, cultivo negativo, el total, después la tira positiva, tira negativa, o sea, la tira reactiva que dio positiva, la tira reactiva que dio negativo y su total. Vamos a considerar, para llamar los sucesos, cuando el cultivo es positivo, significa que la persona está enferma y lo voy a simbolizar como E. Cuando el cultivo es negativo es como que la persona está sana, es decir, como no E. Y cuando la tira da positivo es que la prueba es positiva, y cuando da negativa la tira, el resultado es negativo. O sea, para no escribir tanto a la hora de calcular lo que nos van a pedir. En definitiva, piojos, esto es en términos de porcentaje, porque todo esto es el 100, o sea, esto significaría que un 26% del total está enfermo y además la tira reactiva dio positiva. Esto significa que un 16% no está enfermo, están sanos, digamos, y su tira dio positiva. Este 4 significa que el cultivo, o sea, el paciente está enfermo y además la tira dio negativa. 54 es que no está enfermo y la tira dio negativa. Recuerden que estas son las intersecciones entre este y este, este y este, este y este. Y para recordarles un poco las intersecciones, se ponían como A intersección B. Les explico que en definitiva es lo que tienen en común, es decir, si este es el conjunto A y este es el conjunto B, la intersección es lo que tienen en común. Por eso cada cuadrito de estos donde se unen las dos entradas vendría a ser la intersección de cada uno de ellos. Bueno, aclarando esto de la intersección, vamos a ir contestando las preguntas que nos hace el problema. La primera pregunta, la A, dice que con la tira reactiva de cada 100 pacientes enfermos, o sea, ya sé que están enfermos, aproximadamente 87 tienen un resultado positivo. Esto es una probabilidad condicional, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que si yo sé que están enfermos, la tira haya dado positiva? Por la definición de condicional, de probabilidad condicional, esto se calculaba como la probabilidad de la intersección entre positiva y enfermos sobre la probabilidad sobre la probabilidad de enfermos. Bien. Si vamos a nuestro cuadro y buscamos la intersección entre positivos y enfermos me quedaría 26 sobre 100. Lo vamos a ir haciendo así, 26 sobre 100. Esa es la probabilidad. Y la probabilidad de que esté enfermo, todo, ¿ves? Enfermo puede estar con tira positiva o con tira negativa, o sea que el total de enfermos sería 30 de 100. Bien, si hacemos esta cuentita simplificando los dos 100, ahí nos quedaría 26 dividido 30. Esperen que busque una calculadora, es demasiado temprano. 26 dividido 30. Esto me queda 0,866 periódico, o sea 0,866 periódico. Esto se repite este 6. Es decir que aproximadamente, si lo multiplico por 100, tendríamos 87, si lo aproximo, 87 pacientes en los cuales, sabiendo que está enfermo, la tira dio positivo. Eso nos quedaría 87 de cada 100 pacientes que tenemos. O sea que la opción A hasta ahora sería verdadera. Es decir que la opción A que nos preguntaba de eso sería verdadera.
Bien. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice que con la tira de reactivo de cada 100 pacientes enfermos, 30 tienen un resultado positivo. Yo interpreto esta pregunta, salvo que haya alguna trampa de los docentes que han tenido, pero es la misma pregunta del ejercicio anterior, nada más que antes nos decía 87 con resultado positivo y ahora nos dicen 30. Es decir, como ya lo calculamos que nos dio 87, la opción B ya directamente la pondría como falsa porque el resultado para mí es 87 sobre 100. Salvo que se haya equivocado ahí a la hora del examen y capaz que se refería a 100 pacientes no enfermos, tienen un 30 resultado positivo. No voy a ponerme a corregir los errores que puedan haber cometido. Pero la segunda opción, entre las dos, una de las dos tiene que ser verdadera, porque si el resultado me da 87 no me puede dar 30. Bien, la tercera opción, o sea, la C, me pregunta, con la tira de reactivo de cada 100 pacientes sanos, o sea, ya sé que están sanos, 77 tienen un resultado negativo. O sea, me están preguntando la probabilidad de que sabiendo que están sanos, esto significa no enfermos, recuerden que a los sanos los puse como no enfermos, 77 tienen un resultado negativo, es decir, que la probabilidad de que sea negativo y que no estén enfermos. Bien, lo que me están diciendo es si estos serían aproximadamente 0,77 porque estoy hablando en términos de probabilidad. Si desarrollamos esto, nos quedaría entonces que la probabilidad de que la tira me dio negativa sabiendo que no está enfermo, o sea que está sano, sería la intersección entre negativo y no enfermo sobre la probabilidad de no enfermo. Reemplazando los valores, busco la intersección entre el negativo y no enfermo y me queda 54 de 100. Bien. Y la probabilidad de que no esté enfermo sería 70 de 100. Simplificando acá y haciendo 54 dividido 70, esto nos quedaría aproximadamente 0,77. Es decir que aproximadamente 77 pacientes cumplirían con esta condición, que es lo que me está enunciando el problema. Es decir, que la opción C dice que con la tira de reactivo de cada 100 pacientes, 77 tienen un resultado negativo. O sea que la opción C para mí es verdadera. Bien, vamos a la opción D. La opción D dice, de cada 100 pacientes, 26 son verdaderos positivos. ¡Ay, Dios santo! De cada 100 pacientes, entonces, de cada 100 pacientes, 26 son verdaderos positivos. O sea, 26 son, esto lo voy a escribir, verdaderos positivos. Yo sé que ustedes estudiaron lo que era el falso positivo y el falso negativo, pero nunca estudiaron el verdadero positivo o el verdadero negativo. En realidad el verdadero positivo significa cuál es la probabilidad de que el test me dio positivo sabiendo efectivamente que el tipo está enfermo o que hay una infección urinaria en este caso. Esto no es otra cosa, chicos, que lo que estudiaron ustedes como sensibilidad. La sensibilidad de un test es lo que a mí me confirma, me da la confianza de que el test ha sido positivo para las personas que efectivamente están enfermas, o sea que ha sido un buen test. Bien, o sea, me lo pueden preguntar como sensibilidad o como verdadero positivo. Entonces, si desarrollamos esto, sería la intersección, entonces la probabilidad de intersección positivo y enfermo sobre la probabilidad de enfermo. Positivo y enfermo, voy a mi cuadro, positivo y enfermo es 26 de 100. Sobre la probabilidad de enfermo, que sería 30 de 100. Si hago 26 dividido 30, esto me queda 0,86 porque es la primera opción que buscamos. Es decir que aproximadamente serían 87 pacientes, porque esto es 6 periódicos, serían 87 pacientes. Por lo tanto, la opción B es falsa.
Porque no es otra cosa que la misma pregunta en la A, porque en la A dice con la tira de 100 pacientes aproximadamente 87 tienen un resultado positivo, o sea, de los enfermos, resultado positivo. Y la última pregunta, la E. Dice, de cada 100 pacientes, 16 son falsos negativos. O sea, la E lo que me está preguntando es el falso negativo. Y me está diciendo si aproximadamente son 16. Bueno, un falso negativo, ¿qué es lo que era un falso negativo? Era la probabilidad de que el test me dé negativo y la persona esté enferma. Es decir, un falso negativo significa de que yo sé que la persona está enferma, pero el resultado del test, o sea, el resultado de la tira reactiva no funcionó por algún defecto del reactivo, de la tira OE, que está tan de moda, que los reactivos chinos, que estos que no son confiables y nada de esas cosas. Bueno, entonces el falso negativo acá sería la probabilidad de la intersección entre negativo y enfermo sobre la probabilidad de enfermo. Negativo y enfermo es 4 de 100. Y la probabilidad de enfermo es 30 de 100. Simplificamos los 100, si hacemos 4 dividido 30, el amor es así. Nos quedaría 0,13 periódico al 3. O sea que si lo multiplico por 100 aproximadamente, podríamos decir que hay 13 pacientes en el cual les dio un falso negativo. Y la opción nos dice acá que son 16. Por lo tanto, la opción E también es falsa porque el resultado nos da 13 y no 16 como dice. Bueno, esto es más o menos lo que deberían haber hecho en ese examen, y para los que lo hicieron y lo hicieron bien, los felicito. Recuerden que siempre es conveniente, en este caso el cuadro está armado y está armado en términos de porcentaje. Cuando me piden probabilidades, yo he insistido esto de dividir por 100 porque la probabilidad siempre es un número, recuerden que varía entre 0 y 1, donde 0 es la incerteza, o sea, la incertidumbre total, y 1 es la certeza total. Pero cuando hablo en términos de probabilidad no puedo poner números mayores que 1, o sea, ahí estaría hablando de términos de porcentaje. Bombones, sean felices y disfruten este domingo. Se los quiere. Ah, no se olviden de suscribirse. Chao.